El susurro del bosque. En las afueras de un pueblo olvidado, rodeado por un bosque ancestral cuyas raíces se hundían profundamente en la tierra y en los secretos del pasado, llegaron tres amigos, Alex, Marina y Joel. Buscaban una aventura, un escape de la monotonía de la vida cotidiana, pero lo que encontraron fue algo que superaba las simples historias de fogatas. Desde su llegada, una sensación de inquietud se apoderó de ellos. El pueblo, aunque acogedor a primera vista, estaba bañado en silencios que hablaban más que las palabras. Los lugareños evitaban el bosque al caer la noche, susurrando advertencias sobre lo que habita entre los árboles. Guiados por la curiosidad y el escepticismo, los amigos decidieron adentrarse en el bosque al día siguiente. La luz del sol filtrándose a través de las copas creaba un mosaico de luz y sombra, un espectáculo de belleza natural que pronto se vio opacado por una sensación de ser observados. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. Ininteligibles al principio, como el viento moviendo las hojas, pero gradualmente cobrando claridad, formando palabras que llamaban a Alex por su nombre. La voz, etérea y melancólica, parecía emanar de todas partes y de ninguna, llevando consigo un frío que se adentraba en los huesos. Los amigos, inicialmente incrédulos, no pudieron negar lo que sus sentidos les decían. Algo o alguien los estaba llamando desde las profundidades del bosque, un ente que conocía sus nombres y parecía tener una conexión inexplicable con Alex. Mientras el sol comenzaba a descender, los límites entre la valentía y la imprudencia se difuminaron. Decidieron seguir los susurros, adentrándose más en el corazón del bosque, hacia un destino desconocido que los atraía con promesas de descubrimientos y, posiblemente, de peligros. Lo que comenzó como una aventura se convirtió en una búsqueda de respuestas. ¿Quién o qué estaba detrás de los susurros del bosque? ¿Y qué quería de ellos? Estas preguntas los impulsaron hacia adelante, más profundo en las sombras, donde los secretos esperaban ser descubiertos y las verdades ocultas, reveladas. A medida que el crepúsculo teñía el cielo de tonos púrpuras y naranjas, el bosque que rodeaba a Alex, Marina y Joel comenzó a transformarse. Lo que había sido un laberinto de belleza natural se convertía ahora en un escenario de sombras alargadas y susurros que se intensificaban con la caída de la noche. La decisión de seguir adelante, impulsada por una mezcla de temor y fascinación, los llevó a un claro donde la luz de la luna no lograba penetrar. Fue en ese momento cuando lo sintieron, una presencia abrumadora que los rodeaba, densa y opresiva, como si el aire mismo se hubiera espesado. Una sensación de alerta primitiva se apoderó de ellos, un instinto que gritaba peligro. Y entonces, entre las sombras que danzaban al capricho de la luz lunar, apareció una silueta oscura, más negra que la noche que la envolvía. La figura era imprecisa, como si estuviera hecha de humo y oscuridad, cambiante y sin forma definida. Se movía con una gracia inhumana, deslizándose entre los árboles sin hacer ruido, pero su presencia era tan real y amenazante como el latido que resonaba en sus oídos. Marina intentó hablar, pero las palabras se perdieron en un susurro inaudible. Joe, con la respiración entrecortada, dio un paso atrás, instintivamente buscando distancia entre ellos y la sombra. Solo Alex permaneció inmóvil, su mirada fija en la figura, un reconocimiento inexplicable brillando en sus ojos. La sombra se detuvo, como si evaluara a los intrusos, y luego, tan repentinamente como había aparecido, se disipó en la oscuridad, dejando tras de sí un frío que se filtraba hasta los huesos y una sensación de desasosiego que no podían sacudirse. Los tres amigos permanecieron en silencio, incapaces de procesar completamente lo que acababan de experimentar. ¿Había sido real? ¿O simplemente una ilusión creada por la luz y sus propios miedos? Pero en el fondo, cada uno sabía que lo que habían visto no era producto de su imaginación. Algo habitaba en el bosque, una entidad que desafiaba su comprensión del mundo. Con el corazón aún acelerado, tomaron la decisión de regresar al pueblo,
la necesidad de seguridad superando su deseo de explorar más. Sin embargo, la experiencia de esa noche había cambiado algo dentro de ellos. Habían buscado respuestas, pero en su lugar, encontraron más preguntas. Y para Alex, la conexión con la sombra entre los árboles se había convertido en un enigma que sentía la urgencia de resolver. A medida que se alejaban del claro, una cosa quedaba clara: su aventura estaba lejos de terminar. Lo que habían encontrado en el bosque era solo el comienzo de un misterio que se enredaba profundamente en las raíces del monasterio y sus propias historias. Tras su inquietante encuentro con la sombra entre los árboles, Alex, Marina y Joel se encontraron con una residente anciana del pueblo, Doña Clara, quien les reveló la existencia de un antiguo ritual vinculado a la historia del monasterio y el bosque circundante. Según Doña Clara, hace siglos, el monasterio era el centro de una orden secreta cuyos miembros practicaban rituales olvidados para comunicarse con el más allá, buscando conocimiento y poder. Intrigados y preocupados por la conexión entre estos rituales y la presencia que habían sentido en el bosque, los amigos decidieron investigar más. Doña Clara les proporcionó un viejo manuscrito encontrado en el desván de su casa, que contenía detalles sobre el ritual y cómo podría realizarse de nuevo. El manuscrito describía el ritual como una ceremonia de invocación y protección, diseñada para abrir un portal entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Sin embargo, advertía sobre los peligros de atraer a entidades que buscaban cruzar a nuestro mundo, no solo para comunicarse, sino para escapar de su confinamiento etéreo. Conscientes de los riesgos pero impulsados por la necesidad de respuestas, Alex, Marina y Joel decidieron preparar el ritual en un intento de enfrentar la sombra y descubrir su propósito. La ceremonia requería la recolección de varios objetos esparcidos por el monasterio y el bosque, cada uno con su propio significado y poder. La preparación del ritual los llevó a explorar lugares del monasterio que habían permanecido sellados durante años, así como rincones ocultos del bosque, cada paso revelando más sobre la historia oscura y los secretos que el monasterio guardaba. A medida que reunían los objetos, la sensación de que algo los observaba crecía, como si la sombra estuviera al tanto de sus intenciones y tratara de impedirles avanzar. Finalmente, con todos los componentes en su poder, los amigos se reunieron al anochecer en el claro del bosque donde habían encontrado la sombra por primera vez. Formaron un círculo con los objetos a su alrededor y comenzaron a recitar las antiguas palabras del manuscrito, invocando la protección de los espíritus benevolentes y preparándose para confrontar lo que viniera a través del portal. A medida que las palabras llenaban el aire, una niebla densa comenzó a formarse, y la oscuridad del bosque se intensificó. Estaban a punto de enfrentarse a lo desconocido, sin saber si su preparación sería suficiente para protegerlos de las fuerzas que estaban a punto de desatar. Después de su primer encuentro con la sombra en el bosque, Alex, Marina y Joel sintieron que el misterio que enfrentaban era más profundo de lo que habían anticipado. Decididos a encontrar respuestas, comenzaron a investigar la historia del pueblo y su conexión con el bosque circundante. Sus indagaciones los llevaron a la biblioteca local, un edificio antiguo al borde de la plaza central del pueblo, donde pasaron horas revisando archivos y recortes de periódicos. Entre historias de festividades y crónicas cotidianas, encontraron menciones esporádicas a desapariciones no resueltas y extraños avistamientos en el bosque, datando de varias décadas atrás. Lo más intrigante fue el descubrimiento de una leyenda local olvidada, relatando la existencia de un antiguo culto que adoraba a entidades naturales y creía en la presencia de guardianes espirituales dentro del bosque. Según la leyenda, estos guardianes protegían un antiguo artefacto de gran poder, oculto en lo más profundo del bosque, un artefacto que podía ser la clave de los extraños fenómenos que estaban experimentando. Con esta nueva información, los amigos decidieron explorar una parte específica del bosque mencionada en las leyendas, una zona conocida entre los lugareños como el Claro del Guardián.
Equipados con linternas, cámaras y una brújula, se adentraron en el bosque al día siguiente, siguiendo un viejo mapa que habían encontrado entre los archivos de la biblioteca. La búsqueda los llevó por senderos apenas visibles, cubiertos de musgo y rodeados de una densa neblina que parecía brotar del suelo mismo. Después de varias horas, llegaron a un claro donde la atmósfera cambiaba drásticamente. La neblina se disipaba, revelando un círculo de piedras antiguas que parecían formar un altar al aire libre. En el centro del círculo, encontraron lo que parecía ser la entrada a una pequeña cueva, oculta hasta entonces por la vegetación y la niebla. Al examinarla más de cerca, descubrieron símbolos tallados en las rocas alrededor de la entrada, símbolos que coincidían con los descritos en la leyenda del culto antiguo. Conscientes de que estaban a punto de descubrir algo significativo, se prepararon para entrar en la cueva, sin saber que lo que encontrarían dentro podría cambiar su percepción del mundo y desvelar los secretos ocultos en las sombras del bosque. Dentro de la cueva, Alex, Marina y Joe descubrieron una cámara oculta que parecía haber estado intacta durante siglos. El aire estaba impregnado de un olor a tierra y a historia antigua. En el centro de la cámara, encontraron un altar de piedra sobre el cual reposaban varios objetos, un cuenco de cerámica, un puñado de piedras talladas con los mismos símbolos que vieron en la entrada, y un antiguo pergamino enrollado. Al desenrollar cuidadosamente el pergamino, revelaron instrucciones detalladas para un ritual que, según el texto, tenía el poder de convocar y apaciguar a los guardianes del bosque. Los símbolos tallados en las piedras eran parte de un lenguaje antiguo utilizado en el ritual para comunicarse con las entidades espirituales del bosque. Con la puesta del sol como telón de fondo, los amigos decidieron realizar el ritual esa misma noche. Siguiendo las instrucciones del pergamino al pie de la letra, colocaron las piedras en formaciones específicas alrededor del altar y mezclaron hierbas secas en el cuenco de cerámica, prendiéndolas fuego para crear un humo espeso que comenzó a llenar la cámara. Mientras recitaban las palabras antiguas, una energía palpable comenzó a vibrar en el aire. El fuego en el cuenco ardía con una llama azul intensa, y una brisa fría soplaba a través de la cueva, a pesar de no haber ninguna entrada visible aparte de la que ellos habían utilizado. De repente, las sombras en las paredes de la cueva parecieron cobrar vida, moviéndose y danzando al ritmo de las palabras del ritual. Y entonces, en un estallido de luz y sonido, la figura de un guardián apareció frente al altar. No era una sombra amenazante como la que habían encontrado en el bosque, sino una presencia tranquila y poderosa, que irradiaba una sensación de paz y sabiduría antigua. El guardián les habló, su voz resonando en sus mentes más que en sus oídos, agradeciéndoles por realizar el ritual y por buscar la armonía con los espíritus del bosque. Explicó que la sombra que habían encontrado era un espíritu perdido, atrapado entre los mundos por un antiguo conflicto, y que ahora, gracias a su intervención, podría encontrar el descanso. Con el amanecer, los amigos salieron de la cueva, sintiéndose transformados por la experiencia. No solo habían descubierto un pedazo olvidado de la historia del pueblo y del bosque, sino que también habían restablecido un equilibrio ancestral, resolviendo el misterio que los había llevado a esta aventura. Tras el encuentro con el guardián espiritual en la cueva y armados con un nuevo entendimiento y respeto por las fuerzas que habitaban el bosque, Alex, Marina y Joe se sintieron preparados para enfrentar la entidad misteriosa que había perturbado la paz del lugar. El guardián les había otorgado conocimiento y una advertencia. La sombra que habían visto era un espíritu descontento, uno que había perdido su camino y ahora sembraba el miedo entre aquellos que se adentraban en el bosque. Guiados por la luz de la luna llena, el trío regresó al claro donde habían sentido por primera vez la presencia inquietante. Esta vez, llevaban consigo objetos consagrados durante el ritual, elementos que esperaban les otorgarían protección y fuerza. A medida que se acercaban al centro del claro, la temperatura descendía, una niebla espesa comenzaba a formarse a sus pies, y el silencio del bosque se hacía más profundo,
casi expectante. Entonces, sin previo aviso, la sombra emergió de entre los árboles, más definida que nunca, sus contornos oscilando entre la forma humana y una masa de oscuridad pura. Alex, recordando las palabras del guardián, tomó la iniciativa. Con voz firme, comenzó a recitar un encantamiento de protección, las palabras resonando en el aire cargado de energía. Marina y Joe, por su parte, formaron un círculo alrededor de la sombra, esparciendo sal consagrada y hierbas que habían recolectado, creando una barrera que la sombra parecía rehuir. La confrontación alcanzó su clímax cuando Alex, sosteniendo un amuleto que el guardián les había entregado, avanzó hacia la sombra, extendiéndolo hacia adelante. Un haz de luz emanó del amuleto, iluminando la oscuridad y envolviendo a la sombra en un resplandor que parecía consumirla desde dentro. La lucha entre la luz y la oscuridad, el poder antiguo y el espíritu descontento, se sentía como una eternidad, pero duró solo unos momentos. Al final, la sombra se disipó con un último grito que resonó a través del bosque, liberando una onda de energía que dejó a los amigos temblando pero ilesos. En el silencio que siguió, el bosque pareció despertar de un largo sueño, los sonidos de la vida nocturna llenando nuevamente el aire. Alex, Marina y Joe se miraron, sabiendo que habían enfrentado y vencido a una entidad que había acechado esos terrenos durante generaciones. Mientras caminaban de regreso al pueblo, el alivio y la satisfacción de haber restaurado la paz al bosque y sus habitantes los envolvía. No solo habían sobrevivido a la confrontación en la noche, sino que también habían forjado un vínculo indestructible entre ellos y con el mundo natural, un recordatorio de que hay misterios en este mundo que aún pueden ser entendidos y resueltos con coraje y respeto. Al emerger el sol, disipando las últimas sombras de la noche, Alex, Marina y Joe se encontraron en un bosque transformado. El aire, antes cargado de una tensión incomprensible, ahora fluía fresco y lleno de vida. Mientras los primeros rayos de luz se filtraban a través de los árboles, iluminando el claro donde habían enfrentado a la sombra, los amigos experimentaron un momento de revelación profunda. La confrontación de la noche anterior no solo había disipado la sombra que acechaba el bosque, sino que también había revelado verdades ocultas durante generaciones. El espíritu, una vez un guardián del bosque, había sido corrompido por un antiguo malentendido, su soledad y confusión lo habían llevado a convertirse en lo que los amigos habían enfrentado. Su liberación no solo trajo paz a su existencia, sino que también restauró el equilibrio natural del bosque. Con la resolución del misterio, el pueblo comenzó a experimentar un renacimiento. Historias de la valentía de los tres amigos se extendieron, reviviendo un interés en las tradiciones y leyendas del bosque. La gente del pueblo, una vez temerosa y distante del bosque, ahora lo veía como un lugar de maravilla y respeto. Alex, Marina y Joe se convirtieron en un puente entre el pueblo y su pasado olvidado, fomentando una nueva era de coexistencia con el bosque y sus misterios. Para los amigos, la experiencia cambió fundamentalmente sus vidas. Se dieron cuenta de que el verdadero valor de su aventura no residía en la emoción del peligro o en la revelación de secretos oscuros, sino en la comprensión de que, en el corazón de todos los misterios, existen historias de pérdida, redención y la necesidad universal de conexión y entendimiento. Alex, quien había sentido una conexión inexplicable con el bosque desde su llegada, decidió quedarse en el pueblo para estudiar más sobre su historia y proteger sus tradiciones. Marina, inspirada por los eventos, comenzó a escribir un libro detallando su experiencia, esperando compartir su historia de coraje y descubrimiento con el mundo. Joel, por su parte, se convirtió en un defensor del medio ambiente, dedicando su tiempo a preservar los espacios naturales que habían sido escenario de su aventura. Mientras se paraban una última vez en el claro, mirando cómo el amanecer traía claridad al bosque, los amigos entendieron que su vínculo con ese lugar siempre sería parte de quienes eran.
Habían enfrentado sus miedos, descubierto verdades profundas y, en el proceso, habían encontrado su lugar en el tapestry de la vida. El amanecer de claridad no solo marcó el final de su aventura, sino también el comienzo de una nueva jornada, una llena de posibilidades, entendimiento y, sobre todo, esperanza para el futuro.